Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este tutorial de vergüenza. Esta es la parte 2. Estamos realizando todos los personajes o las emociones de la película Intensamente 2. En la parte 1 ya realizamos todo el cuerpo base de vergüenza que te sale por aquí arriba como sugerencia. O en la descripción también encuentras el enlace si quieres ir, verlo, checarlo, tejerlo y volver aquí a la parte 2 para que continuemos. Ya cosimos los brazos, mis chicas, los cosí 2 rondas debajo donde comienza el tono lila. También hicimos ya sus zapatitos, todo esto en la parte 1 lo puedes encontrar, ya lo realizamos. Algo que de pronto no les mostré en la parte 1 es el bordado de sus ojitos y cejas. Esto, mis chicas, lo pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook. Aquí abajo en la descripción encuentras los enlaces de mis redes sociales. Ahí les dejo un videito short corto con más detalle de cómo realizarlo si lo consideran necesario. Si no, te voy a explicar. Con el hilo blanco vamos a enhebrar en la aguja lanera y vamos a pasar la línea blanca desde la parte de arriba del ojo hasta la parte inferior, haciendo una línea externa a los ojos por fuera. También con el mismo hilo con que vamos a trabajar el cabello, que es un tono rosa un poco más encendido, vamos a hacerle una línea en la parte baja del ojo diagonal desde donde comienza la parte interna en la parte final hasta la parte externa, la mitad del ojo, una pequeña línea. También con el mismo hilo 3 rondas más arriba del ojo hicimos la cejita de forma diagonal también desde la parte de arriba de la ronda hasta la parte baja de la misma ronda con doble hebra. Así lo realizamos y si quieres puedes ir y mirar ese videito short que encuentras en mi Instagram, te lo voy a dejar, ¿vale? Vamos a continuar con lo que nos falta, que es su bolsillito. Vamos a iniciar por él. Nos falta su nariz, su cabello y la capota. Para su bolsillo vamos a tejer con el mismo hilo de su saco 11 cadenas al aire. Desde la segunda cadena nos vamos a devolver realizando punto media vareta o punto bajo alto. En total vamos a tejer 10 puntos. Vamos a hacer esto por filas. En cada fila vamos a subir con una cadena y giramos la labor. Terminando esta fila vamos a subir con una cadena y giramos. Y ahora vamos a hacer disminución al inicio y disminución al final. Nos vamos a saltar el primer punto y en el siguiente comenzamos a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos quedan 2 puntos. Nos vamos a saltar 1 y hacemos el número 8 en el último lugar. Pasamos a la fila número 3, subimos con una cadena, giramos y repetimos lo mismo que en la fila 2. Nos saltamos un punto al inicio y al final. 1, 2, 3, 4, 5 y nos quedan 2 puntos y hacemos en el último nuestro punto número 6. Ahora por último en esta fila 4 vamos a hacer un bordo de punto bajo. Subimos con una cadena, giramos y ya vamos a trabajar los mismos puntos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En ese punto número 6 vamos a hacer un punto más, o sea, un aumento. Y empezaremos a trabajar por la parte lateral bajando también en punto bajo. Vamos a hacer un punto por cada fila, así que vamos a hacer 3. 1, 2 y en la cadenita inicial 3. Aquí en este punto número 3 volvemos a hacer un punto en el mismo lugar como aumento
para que en las esquinas nos quede aumentos. Y continuamos ahora por la parte baja de las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el número 8 hacemos un punto más como un aumento. Y ahora vamos a hacer los 3 de subida de cada una de las filas por el otro lateral. 1, 2 y 3. Y en este punto donde iniciamos vamos a hacer uno más para que quede un aumento en esa esquina. Y cerramos la fila. Así queda ya nuestro bolsillo, nuestra pieza para coser a nuestro saco. Recuerda que solamente vamos a coser la parte superior y la parte inferior. Los laterales no los vamos a coser para que nos quede como simulación de bolsillo. Vamos a cortar la hebra larguita para poder coser y ahora vamos a pasar con la siguiente pieza. Vamos a realizar ahora, mis chicas, la nariz con el mismo tono con que trabajamos el rostro. Y vamos a realizar dentro del anillo mágico, todo en punto bajo, 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo mágico. Y vamos ahora a trabajar la ronda número 2. Vamos a tratar de que no se nos ensucie el hilo porque esta parte es la que va de frente en su rostro. Vamos a hacer la ronda 2. En la ronda 2 comenzaremos con 2 aumentos. 1 y 2. Luego vamos a tejer 2 puntos. 1, 2. Y ahora tejeremos 2 aumentos nuevamente. Un aumento y mi segundo aumento. Y termino tejiendo 2 puntos. Y cierro esta ronda número 2. Nos han quedado 12 puntos. Vamos ahora por la ronda número 3. Comenzaremos haciendo un patrón de un punto y un aumento. Y lo repetimos. Un punto y un aumento. Luego vamos a tejer 2 puntos, 1, 2. Y volvemos a repetir el patrón, un punto y un aumento. Lo repetimos, un punto y un aumento. Y terminamos tejiendo 1 y 2 puntos. En cada una de las rondas vamos a tener de 4 aumentos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Así que si teníamos 12 puntos en la ronda anterior, ahora vamos a tener 14 puntos. Perdón, mi chica, 16 puntos. Vamos a tener 16 puntos. Pasamos a la siguiente ronda. El patrón de la siguiente ronda va a ser 2 puntos y un aumento. Comenzamos 2 puntos y un aumento. Lo repetimos, 2 puntos y un aumento. Ahora 2 puntos, 1, 2. Y volvemos a repetir el patrón de 2 puntos y un aumento 2 veces. Y terminamos la ronda con 2 puntos. 1 y 2. Nos han quedado 20 puntos, mis chicas, y ahora vamos a trabajar la ronda número 5. En la ronda 5, el patrón o la secuencia son 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3, un aumento y lo repetimos.
1, 2, 3, aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2. Y vamos a repetir 3 puntos, un aumento 2 veces. Aumento una vez, 3 puntos y un aumento por segunda vez. Y terminamos con 2 puntos. Esto nos va a dar en total 24 puntos. Debemos girar la pieza, que no nos quede encogida, estirarla y que nos quede por el derecho, no por el revés el tejido. Para la siguiente ronda, que es la número 6, vamos a trabajar el siguiente patrón. Vamos a tejer 4 puntos y un aumento por 2 repeticiones. Luego tejemos 2 puntos. Luego volvemos a repetir 4 puntos, un aumento en 2 repeticiones y terminamos con 2 puntos. En total serían 28 puntos en la ronda 6. Y vamos a trabajar en la ronda 7 esos mismos 28 puntos que nos han quedado. Vas a tejer la ronda 7 y también la ronda número 8 con esos mismos 28 puntos. ¿Listo? 2 ronditas. Y pasamos a tejer la ronda número 9. En la ronda 9 vamos a hacer una ronda de disminuciones. Comenzamos tejiendo 4 puntos, una disminución. Y lo volvemos a repetir, 4 puntos y una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y repetimos 4 puntos, una disminución, repetimos 4 puntos, una disminución y terminamos tejiendo 2 puntos. En total vamos a tener 24 puntos. Vamos a estirarla, que no nos quede tan ajustado el tejido, tan apretado, lo estiramos un poco y recuerda que esta pieza lleva relleno. Cortamos la hebra larguita para poder coser y lo vamos a ubicar justo debajo de los ojitos, justo allí, y cosemos en todo el borde de nuestro cuello. Vamos a pasar con la capota. Antes de su capota, mis chicas, vamos a realizar el cabello. ¿Listo? Vamos a realizar 10 cadenas al aire con el tono rosa fuerte que hayas escogido para el cabello. Vamos a realizarlas en media vareta, así que desde la segunda cadena vamos a realizar 9 medias varetas hasta llegar al inicio de las cadenas. Vamos a hacer tiras de cabello. Yo aquí tengo el hilo con el que inicié, así que lo voy a doblar para que de una vez me quede escondido. Y tengo mis 9 medias varetas. Cuando llego al final de la cadena, de la tira de cadenas, vuelvo a iniciar con otra tira. Voy a tejer nuevamente 10 cadenas. Y repito el mismo procedimiento, me devuelvo desde la segunda realizando 9 medias varetas. Te voy a dar las indicaciones para trabajar. Acá tenemos 2 tiras de 10 cadenas. Vamos a tejer, cuando terminemos esta segunda, tejeremos 5 tiras de 7 cadenas. Desde la segunda igualmente devolviéndonos haciendo punto media vareta, en ese caso 6. Y cuando termines esas 5, volvemos y repetimos 2 tiras de 10 cadenas. Y así tendremos la primera parte de tiras del cabello. Así se va a ver cuando hayas terminado. Cortas la hebra dejando una hebra larga para poder coser a su cabeza. O si lo deseas pegar, ya es opción tuya.
Vamos a ubicar esta primera pieza del cabello. Vamos a poner las 2 tiras de 10 cadenas a los costados, las 5 en el centro de su rostro, encima de sus cejas, y las otras 2 al otro costado. Las voy a ubicar 5 rondas por encima de mis cejas. Donde comienzan mis cejas, 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta ubico el cabello para que no me tape las cejas. ¿Listo? Si lo quieren tapar, pues lo ponen más abajito. Vamos a realizar ahora la segunda parte, que va aquí encima, como un poquito más paradito el cabello. Para la segunda pieza vamos a colocar con el hilo 5 cadenas al aire. Esta va a ser nuestra parte 2 para el cabello. También en tiras de cabello, igualmente media vareta. Desde la segunda cadena vamos a hacer 4 puntos media vareta. Y vamos a realizar en total 3 tiras de estos 4 puntos, o sea 5 cadenas. Ya hice la primera, voy a repetir 1, 2, 3, 4, 5 y realizo el mismo procedimiento hasta tener 3 tiras. Aquí ya tengo ubicado con alfileres esa primera parte, y lo que voy a hacer ahora es estas 3, que es la segunda parte, ubicarlas justo encima, centrados de los ojos, esas 3 tiras justo encima de esa primera parte. De esta forma, mis chicas. Así ya hemos podido terminar el cabello. Ahora sí vamos a realizar la parte de la capota, que ya estaría lo último para terminar nuestro vergüenza. Para la capota, con el mismo hilo que trabajamos la chaqueta, en mi caso este lila, vamos a hacer una tira larga de cadenas, dejando primero bastante hilo al inicio antes de iniciarla, para que esa hebra nos sirva para la costura cuando la terminemos. Así que realizaremos 55 cadenas al aire. Esto depende, mis chicas, la cantidad de cadenas depende del tamaño de tu cabeza. Es relativo porque a veces rellenamos. Puede que tú hayas rellenado mucho más la cabeza que yo, le hayas introducido más relleno, haya quedado un poco más amplia, o puede que el hilo que estés trabajando también te haya quedado el cabello un poco más amplio, con más volumen. Entonces es relativo, mis chicas. En mi caso son 55 cadenas. Lo he medido de la siguiente manera, colocando las cadenas por encima del cabello hasta la parte baja de su cuello, de su nuca. Quiero que quede sobre los hombros la capota, así que hasta ahí me ha llegado la tira de cadenas en 55 cadenas. Tú puedes medirlo como tú quieras trabajarlo. Si te sale más, te sale menos, pues vas midiendo, vas ubicando, vas tejiendo y vas ubicando sobre la cabeza. ¿Listo? Para eso tejimos primero el cabello. Lo tengo con alfileres, después lo cosemos, pero lo tejimos primero para poder medir. Vamos a tejer esta pieza en filas. Vamos a hacer filas y lo vamos a hacer en media vareta para que tome también volumen, altura. Desde la segunda cadena nos devolvemos haciendo solo medias varetas. Es algo muy sencillo, mis chicas. Solamente vamos a hacer filas de medias varetas. En mi caso 54 medias varetas. Y voy a hacer filas subiendo con una cadena cada fila, girando el trabajo, voy tejiendo filas hasta alcanzar toda la anchura de mi cabeza, hasta llegar acá. Entonces voy a ir midiendo, voy haciendo filas y ya te indico cuántas filas me salieron a mí. ¿Listo? Bueno, mis chicas, he tejido 16 filas en total. ¿Listo? 16 filas, ya les digo la medida. Nos mide 10 centímetros y medio de alto. ¿Listo? De ancho ya sabemos que son los 55 cadenas o la medida que te haya correspondido. ¿Cómo lo vamos a ubicar, mis chicas? Vamos a unir y a coser esta parte de las cadenitas donde hicimos las 50 o 55 cadenitas. La vamos a coser con la aguja lanera. El hilo que hemos dejado al inicio antes de comenzar la tira de cadenas. Si lo recuerdas, antes de iniciar las cadenas te dije que dejaras una hebrita larga.
Con ella vamos a coser con la aguja lanera pasando por ambos lados esta parte para que nos quede así la mitad. Y luego cuando ya lo tengamos tomamos nuestro personaje y vamos a coserlo a los hombros o acá al cuello. ¿Listo? Vamos a coserlo acá y cosemos toda esta parte, todo por el cuerpo. Miren mis chicas, vamos a poner alfileres. Ahorita que les ponga alfiler les voy a mostrar. Lo cosemos al cuerpo, por todo alrededor, por encima de los brazos. Y aquí en cada extremo de nuestra capota, antes de coserlo voy a mostrarles cómo vamos a realizar los cordoncitos. Quiero mostrarte cómo vamos a coser, ¿listo? Porque siempre a veces es necesario para las que están empezando. Estoy aquí pasando de un extremo al otro para cerrar la abertura. Simplemente pasamos de una cadenita a la otra en la parte de atrás. No lo vas a ajustar, no lo vas a apretar, templadito, pero no lo vas a templar mucho o a jalar o a ajustar demasiado porque se nos va a encoger, se va a enrollar. Así que vamos a irlo haciendo así. Para realizar los cordones, mis chicas, ya he cosido, mira, ya cosí la parte de atrás. Cuando lo ubiquemos, esta punta que queda levantada en la parte de arriba, la doblamos hacia abajo y listo, para que se vea muy linda. Vamos ahora en los extremos a realizar los cordones. Yo lo voy a hacer blanco. Tú lo puedes realizar del mismo lila o de otro tono que consideres. Son cadenas, vamos a hacer 12 cadenas en total, pero vamos a hacer estas cadenas con de una manera diferente que te voy a enseñar. Son con hebra doble. Vamos a ubicarnos, yo ya hice el otro extremo y voy a hacer contigo este extremo. Vamos a ubicarnos en el tercer punto, contando desde el último para atrás. 1, 2 y 3. El tercero lo vamos a abrazar tomando de atrás hacia adelante de esta manera el punto. Y voy a tomar el hilo blanco dejando aproximadamente medio metro de largo y voy a dejar la parte que tengo con el hilo cortado hacia adelante de mi dedo, y la parte donde tengo la madeja pues obviamente la de atrás para que se siga trabajando. Voy a realizar, primero voy a tomar y voy a introducir el hilo por detrás del punto y hago una cadena normalita. A partir de este momento voy a empezar a trabajar utilizando esta hebra que tengo por delante, la blanca que tengo corta, y voy a hacerlo pasando la aguja de adentro hacia afuera y hago la cadena. Ya hice una, vamos a ir contando 12. Vuelvo y repito, de adentro hacia afuera ponemos esa hebra sobre la aguja y realizamos la cadena. De adentro hacia afuera y realizo la cadena. De adentro hacia afuera y realizo la cadena. De adentro hacia afuera y teniendo esas dos en la aguja realizo la cadena. De adentro hacia afuera, de esta manera voy a hacer 12 o los que tú consideres de largo que te guste. Si se te dificulta hacer este tipo de cadena que es nuevo, no te lo había enseñado, puedes realizar sencillamente las 12 cadenas, solamente que le da un poco de más grosor y como más textura. Cuando ya tengas las 12 cadenas, simplemente tomas las dos hebras y realizas una cadena con las dos hebras juntas y cortamos, dejamos el largo que queramos. Yo ahorita lo voy a ajustar. Yo ahorita corto el largo que queramos dejar estos hilitos y así nos quedan ya los dos cordones que van en la parte del cuello. Vamos a ubicar con alfileres la capota y les muestro para que la podamos coser. Ya he colocado los alfileres, mis chicas, y quiero mostrarte. Vamos a ponerlo bien sobre su cabello y con la ayuda de los alfileres he puesto todo el bordo por todo alrededor de su cuello. Vamos a necesitar fruncir un poco para que nos quede justo el espacio. Vamos a dar unas puntaditas frunciendo la parte de atrás
Y si lo deseas, aquí también puedes dar una puntadita a la punta de su gorro o de su capota. Y ya te muestro cómo nos queda ya con todo terminado. Bueno, mis chicas y mis chicos, hemos terminado ya nuestro proyecto, nuestro siguiente personaje de Intensamente 2. Nuestro vergüenza quedó supremamente lindo, ya le cosí todo donde teníamos los alfileres puestos, corté el excedente del hilo de nuestros cordoncitos, le di unas puntaditas acá atrás a nuestro gorrito que se nos levantaba la puntita y una puntadita aquí justo encima de su cabello para que la capota quede justo ahí, no se nos vaya para atrás. Así que mis chicas, espero que les haya gustado, les haya encantado tejer junto conmigo este personaje. Ya saben que están en el canal todos los demás personajes y que se nos avecinan dos que nos restan, que es temor y aburrimiento. Así que activa la campanita de las notificaciones para que cuando los suban no te los pierdas por nada del mundo y puedas apoyar este trabajo de estos diseños tan preciosos de amigurumis. Recuerda que tenemos el patrón también escrito en nuestra cuenta Ravelry que puedes picar aquí en la descripción del video para que vayas y lo descargues y los adquieras. Nos vemos en un siguiente tutorial, mis chicas, que lo disfruten. Y compártelo como siempre con todos tus amigas, tejedoras, grupos de tejido, en tus redes sociales. Si los llegas a subir, te agradecería que me etiquetaras como autora del diseño. Aquí abajo están mis redes sociales. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.